Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor en realidad por estar en esta mañana de día domingo, un día domingo de alguna manera especial, y es por eso que en la clase de los niños, en primer lugar, se va a tratar un tema especial respecto a un aspecto negativo quizás de la celebración que muchas veces ocurre, que tiene que ver con Halloween. Pero nosotros acá en la clase de adultos lo trataremos desde un punto de vista positivo, en el sentido de qué fue lo que ocurrió alrededor de 500 años atrás con Martín Lutero. Porque obviamente que 500 años que pasen es algo bastante grande. Por lo tanto, poder entender qué fue lo que llevó a este y a un grupo importante de hombres y teólogos que estaban dentro de la Iglesia Católica a salir, es importante para nosotros el día de hoy entenderlo, a pesar de que el contexto quizás ha cambiado bastante. Estaba revisando un libro que era del hermano Carlos Pino, que es la biografía de Martín Lutero. Él, unos meses antes, cuando su salud estaba todavía buena, me pidió que fuera a su casa y tomara alguno de los libros que él tenía y pudiese yo quedarme con sus libros. Y dentro de ese estuve revisando que es, como vuelvo a decir, de la vida de Martín Lutero. Y es interesante, digamos, notar acá cómo el mismo hermano Carlos iba subrayando algunas cosas que le llamaban la atención, los iba destacando. Porque Martín Lutero, cuando tenía alrededor de unos 37 años de edad, y él ya había clavado 95 tesis donde se estaba quejando por algunas de las prácticas que se daban dentro del catolicismo romano, este hombre, después, digamos, de que se causó gran revuelo, de que se empezó a imprimir todos sus dichos, fue llamado a dirigirse a un lugar, Worms, donde iban a estar las máximas autoridades del imperio alemán, pero además iban a estar las personas más importantes de la Iglesia Católica Romana. De tal manera que él tenía que responder por qué estaba haciendo toda esta revuelta un monje agustino que estaba perdido dentro de un pueblo pequeño de Alemania. Y ahí él comenzó un viaje desde donde él se encontraba hasta llegar a ese lugar. Y fue en ese viaje que muchos dicen que él se inspiró para el conocido himno Castillo Fuerte. Que fue durante ese viaje que él dijo: aunque estén 1000 demonios prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Era en el medio del temor y de la angustia que él construyó, digamos, o hizo este himno. Pero cuando llegó a este lugar, a Worms, y antes, digamos, de dar manifestación de su fe a estos líderes que estaban ahí reunidos, él tuvo un momento de necesidad espiritual y oró. Y al día siguiente iba a comenzar, podríamos decir, a presentar su caso. Y estas son las palabras que este hombre oró y dijo: Dios Todopoderoso y Eterno, ¿qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? Qué débil y temerosa es la carne, y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sus sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Y así él continúa su oración. Este fue un hombre valiente, pero que también tenía muchos defectos, que fue capaz de enfrentarse, como decíamos, a las personas de más autoridad en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo eso? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de que él se haya enfrentado? Y creo que podríamos tratar de resumir bien el motivo que llevó a este hombre a este enfrentamiento. Es
que él quería dar una respuesta bíblica respecto al problema de la culpa del ser humano. Yo lo planteé como pregunta: ¿qué hace Dios con nuestra culpa? Este creo que es el punto que llevó a este hombre a enfrentarse a todos esos grandes líderes. Y déjeme decirle por qué. Porque antes de esa ocasión que estábamos señalando, Martín Lutero, cuando era un monje agustino y estaba en un convento encerrado, la mayoría, mejor dicho, todos los monjes tenían que ir a confesarse y pasar un tiempo explicando sus pecados, que obviamente si uno está dentro de un lugar como ese, donde no está en contacto con el mundo y donde uno sea, entre comillas, librado de tantas otras cosas, no debiese tener una lista muy grande de pecados. Pero ¿qué pasaba con Martín Lutero? La mayoría de las personas que se iban a confesar, de los monjes que estaban ahí confesándose, pasaban un rato corto, unos 10-15 minutos, y el padre, digámoslo así, el sacerdote que tenía que hacer la confesión, tenía que confesarlo a todos. Entonces, digámoslo así, mientras más rápido se confesara, más rápido él quedaba libre de su responsabilidad. Hasta que lamentablemente venía Martín Lutero. Porque cuando Martín Lutero se iba a confesar, él realmente creía en la confesión de sus pecados. Y él sabía que si lograba decir los pecados que él había cometido, Dios le perdonaba. Por lo tanto, este hombre pasaba mucho más tiempo de lo que pasaban todos los otros monjes confesando sus pecados. Él empezaba a examinar su conciencia y si descubría algo, quería, digamos, ser libre de toda culpa. Por eso se examinaba interiormente lo más profundo que podía para tratar de confesar todo lo que había hecho. Y cuando el sacerdote le decía: te absuelvo de tus pecados, era un gran alivio para Martín Lutero. El saber que en ese momento él estaba perdonado de todo. Así que se levantaba y él se dirigía de nuevo a esta celda o pequeña habitación. Y muchas veces sucedía que estaba en el camino y aún no había llegado a su celda cuando él de pronto se acordaba de algo que se le había olvidado y que no había logrado confesar. Y ahí nuevamente partía su tormento y su tortura respecto a la culpa. Esta creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué hace Dios con nuestra culpa? Y creo que esa es la base, como vuelvo a decir, del tema de la Reforma Protestante. Si volvemos a nuestros tiempos, déjeme decirle lo que sucede. Muchas personas saben que han hecho cosas que son culpables, pero lo que tratamos nosotros es de restringir o de olvidar los sentimientos de culpa, aunque en realidad la culpa sigue estando ahí. R.C. Sproul, un teólogo cristiano, señala que muchas veces él habla con personas no cristianas de distintos tipos y le empiezan a hacer preguntas respecto a la certeza que tenemos de la existencia de Dios, y él empieza a dar algunos argumentos, empieza a explicarle algunas cosas. O en otras oportunidades le preguntan acerca de por qué él confía en la Biblia y él empieza a decirle muchas cosas. Pero a veces cuando ya ha contestado una buena cantidad de preguntas, él le devuelve una pregunta a la otra persona y le dice: ¿qué haces tú con tu culpa? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra culpa? Y de alguna manera es eso, como volvemos a decir, lo que la Reforma y Martín Lutero vieron en la palabra de Dios, la solución. Por eso les quiero invitar al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, que va a ser nuestro texto base para hablar acerca de la justificación. ¿Cómo puede el pecador estar en una correcta relación con el Dios Santo del universo? Y si usted revisa ahí en Isaías 61:10, dice así, y lea conmigo por favor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Nuestro hermano Darko muchas veces sale a hacer el evangelismo, y cuando él está haciendo evangelismo trata de ilustrar un poco acerca de lo que aparece ahí. Porque de alguna manera es eso lo que la Biblia está hablando acerca de lo que Dios hace con nuestra culpa.
Dios no nos quiere sacar el sentimiento de culpa. Lo que Dios quiere sacar de nuestras vidas es la culpa y no solamente el sentimiento. No quiere que solamente pasen los años donde vayamos olvidando lentamente aquellas cosas y ya no sean tan frescas, sino que lo que Dios quiere es librarnos de la culpa. Y es por eso que muchas veces el hermano Darko toma, ¿no es cierto?, una túnica como esta, y él se la coloca para indicar cómo Dios trabajó con nuestra culpa. Como dice este versículo ahí, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Qué hermoso, hermano, es lo que está diciéndonos este versículo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que decimos nosotros los cristianos cuando hablamos de esto de la justificación solo por fe? ¿Qué significa eso? Y es por eso que vamos a tratar de buscar algunos pasajes en la palabra de Dios que nos ayuden a comprender esto. En primer lugar, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Y le pido por favor que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 23. El libro de Éxodo capítulo 23, versículo 7. Éxodo 23, 7 dice así: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahí es donde comienza en la Biblia, como en otros pasajes, a aparecer esta palabra de justicia, pero habla de otra palabra, justificar. Y en nuestro contexto nacional, la palabra justificar muchas veces es tratar de argumentar algo para ser librado de nuestra responsabilidad. Pero en el contexto bíblico, la palabra justificar no está yéndose, digamos, por ese lado. Lo que la palabra justificar tiene que ver es con una declaración que Dios hace sobre nosotros, donde no es nosotros los que hacemos algo, sino que es Dios el que hace algo. Y déjeme decir lo que hace. Lo que Dios hace es decir algo acerca del creyente, del que cree en Cristo, y decirle: yo te declaro justo. La justificación, por si acaso, no es lo mismo que la santificación ni que la regeneración. Y es muy importante en nuestra mente que tengamos clara esta diferencia, porque el Concilio de Trento, cuando estaba Martín Lutero hablando esto, decía esto: la justificación es santificación y renovación del hombre interior. Lo que hacía el catolicismo romano es decir que justificarse o ser justificado delante de Dios es ser renovado o santificado por Dios. De tal manera que cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados en Cristo, lo que el catolicismo romano entendía es que Dios nos iba haciendo de alguna u otra manera santos en Cristo. Pero Martín Lutero fue el que rompió con esto. Y él dijo lo siguiente: existen dos problemas en el ser humano. Un primer problema es que nosotros estamos corrompidos. Y el segundo problema es que tenemos una conciencia que es culpable. ¿Cómo Dios trata con la corrupción que nosotros tenemos? Bueno, Él como un cirujano tiene que extirpar el mal de nuestro corazón. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿cómo trata Dios nuestra culpa? Y Él dijo en esa ocasión que Dios actúa como un juez, en el cual hace una declaración y nos dice que nosotros somos inocentes por medio de lo que Cristo hizo. Por favor, acompáñenme a otro pasaje que está en el libro de Proverbios. Todavía estamos en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Y le pido por favor que me ayude con la lectura de este pasaje. Proverbios 17, 15. ¿Lo encontraron, hermanos? Sí. Bien, leámoslo. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Quiero que se fije que en este pasaje muestra que justificar no es hacer justo, sino decir que alguien es justo. No sé si se nota la pequeña sutileza.
el que dice que es justo el impío, eso es lo que es abominación a Jehová. Porque obviamente si el impío fuera hecho justo, no sería abominación, eso sería el proceso de santificación. De tal manera que la palabra justificar es una palabra clave para entender la diferencia que causó la reforma. ¿Qué significa entonces la justificación? ¿Cómo la podríamos definir para tratar de entenderla? Y podríamos definirla en base a tres cosas. Primero, que nuestros pecados son perdonados. Segundo, que la justicia de Cristo nos pertenece. Y tercero, que somos justos ante los ojos de Dios. Lo voy a decir nuevamente. Primero, que nuestros pecados son perdonados. En segundo lugar, que la justicia de Cristo nos pertenece. Y en tercer lugar, que somos justos ante los ojos de Dios. No sé si me puede ayudar Cristian allá atrás a cambiar la diapositiva que está acá. Porque aquí es donde aparece esta diferencia que estábamos tratando de decir. Y le quiero pedir que me ayude a leer lo que aparece allá atrás. Dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros, eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. Estos dos aspectos, la regeneración y justificación, son muy importantes, pero también es importante no confundirlos, sino tener claro que son dos cosas separadas. Cuando el cristiano cree en Cristo y deposita su fe en Cristo, es justificado, es decir, es declarado justo ante los ojos de Dios. Pero ahí comienza un proceso que va a necesitar toda nuestra vida y obviamente en los planes y la forma como Dios lo trata, que es de la santificación. En cómo Dios va tratando de trabajar con el pecado. Pero déjeme decirle esto. Usted desde que ha sido cristiano, ¿ha llevado alguna vez una vida totalmente impecable y libre de pecado? Por supuesto que no la hemos llevado. Y de esa manera es que, como nosotros no estamos completamente santificados, si la justificación fuera lo mismo que la santificación, estamos en un grave problema. Porque significa que nosotros nunca estamos seguros de nuestra posición en Cristo. Nunca estamos seguros acerca de si Dios ha trabajado lo suficiente en nuestra vida para limpiarnos de nuestro mal. Nunca estamos suficientemente limpios acerca de todo lo que nos pasa. O, si volvemos a Martín Lutero, cuando era un monje, siempre vamos a recordar algo que hemos hecho. Y nuestra conciencia nos va a decir que somos culpables. Por lo tanto, la justificación, decíamos, podríamos definirla en tres cosas. Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos. En primer lugar, nuestros pecados son perdonados. Y le pido por favor que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 3. El libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a dar lectura en ese pasaje desde los versículos 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No sé si nota que acá aparece en el versículo 24 la palabra justificado. Justificado. Y lo vemos después en el versículo 25, donde trata de explicar un poco acerca de qué consiste. Dice, a quien Dios puso, se refiere al Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que podemos decir que la justificación, en primer lugar, significa que nuestros pecados son perdonados.
Nuestros pecados son perdonados. Dios empieza a trabajar con nuestra culpa. Y lo que Dios dice es que tú estás y yo estoy en una posición negativa, pero Dios dice ahora, yo he perdonado todos tus pecados. Mi amado hermano, porque como decíamos antes, nosotros jamás hemos logrado llegar a un estado en el cual podríamos decir que hemos logrado destruir la influencia del pecado en nuestra vida. Jamás hemos llegado a una posición en nuestra vida en la cual hemos avanzado tanto y tan grandemente que podríamos decir que ya ahora estamos seguros acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. Siempre vuelve a aparecer como la maleza en nuestros corazones. Basta un problema, ¿no es cierto?, familiar, basta, digamos, un disgusto, basta que se eche a veces a perder el automóvil para que de pronto aparezcan dentro de nuestro propio corazón cosas que pensábamos que no estaban allí, pero ahí están, manifestando que somos pecadores. Y lo que Dios dice es que Él está pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué maravillosa es la noticia que nosotros tenemos, por lo tanto, en el Señor Jesucristo. Por favor, si puede, Cristian, ayudarnos, porque en un libro de teología, que es de Wayne Grudem, trata de explicar eso con esa primera imagen. Hasta ahí. Fíjense que lo que está diciendo esa imagen, porque está hablando, como podríamos decir así, de la primera parte de la justificación. Esto no es todo de la justificación, no es solo decir que Dios perdonó nuestros pecados. Eso es la primera parte de la justificación. Pero fíjense qué importante, porque nosotros estábamos en una condición, y ahí salen unos signos menos, en una condición negativa delante de Dios, ¿no es cierto? Pero ahora hemos sido puestos en una posición de limpieza. O podríamos decirlo de esta manera, somos puestos por medio de la justificación en la misma condición que tenía Adán antes de pecar, por medio de Jesucristo. Somos puestos por Dios, por medio de Jesucristo, ¿no es cierto?, en la misma condición que tenía Adán antes de pecar, por medio del sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que Él en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Pero como decíamos aquí, eso no es suficiente aún. Mi hermano, si solamente el cristianismo sería ven a Cristo y Él te perdonará todos tus pecados, aún estamos en un grave problema. Porque a mí me pueden sacar lo malo, pero la pregunta es, ¿pero he hecho por último algunas cosas buenas? Fíjese por favor lo que dijo el Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, 20. El Señor Jesucristo dijo así a las personas que estaban escuchando el sermón del monte, y les dijo esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No se trata solamente de que Dios trabaje con mi pecado y limpie y borre mis pecados, sino que acá está hablando de que yo debo tener una justicia que es mayor que la de los fariseos. Y aquí es donde empiezan de nuevo nuestros problemas. Porque ¿quién de nosotros tiene una justicia que es mayor que la de ellos? En primer lugar, lo que debiésemos hacer es conocer qué es lo que hacían los fariseos. Y déjeme decirle que cuando nosotros podemos comprender acerca de la forma que ellos vivían, nos damos cuenta de lo lejos que podríamos nosotros estar de la justicia de Dios. O como dice en el mismo capítulo 5, versículo 48, y por favor lea conmigo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos. Por eso que nuestros pecados sean perdonados en Cristo no es suficiente para tener una correcta relación con Dios. Y es aquí donde volvíamos a lo que estábamos diciendo al principio. Por eso tenemos que ir al segundo punto. El primero era, nuestros pecados son perdonados. Pero el segundo es, la justicia de Cristo nos pertenece. ¿Se acuerdan de esta figura que estábamos haciendo con el man? Y decía, y dijimos que ese versículo de Isaías iba a ser nuestro versículo clave.
Dios no solamente me perdonó, Dios no solamente me sacó el traje inmundo que yo tenía, sino que está diciendo el libro de Isaías que Él me viste con su manto de justicia. Es una transacción doble. Yo le doy a Cristo mis pecados, pero Dios por medio de Jesucristo me viste con su justicia. Y eso es lo que aparece en la imagen siguiente. No sé si puede Cristian ahí colocarla. Estábamos viendo la primera. Llegamos a estar en una posición neutra, pero no es suficiente. Ahora lo que Dios hace es colocarnos en una posición positiva delante de Dios. Y como dice ahí abajo, la adjudicación de la justicia de Cristo a nuestro favor es la otra parte de la justificación, hermano. Pocas veces quizás nosotros hemos meditado en lo que nos está diciendo esto. Pero eso es lo que Dios nos dice. Y volvamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 3. Porque ahí está diciéndonos en Romanos capítulo 3 acerca de esto que Dios hace en nosotros. La justicia de Cristo nos pertenece. Versículo 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí es donde Martín Lutero empezó a comprender, porque cuando él escuchaba el concepto de justicia de Dios, él se imaginaba algo terrible. Él se imaginaba al Dios Santo viniendo sobre la vida de él a declarar, a hacer justicia. Y él decía: ¿cómo es posible que yo quiera amar la justicia de Dios? Porque si yo me presento a Dios tal como estoy y Él aplica su justicia, Él tiene que decir que yo soy culpable. Pero acá está hablando acerca de otra cosa. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta es una justicia de Dios por medio de Jesucristo que es para los que creen. Es la justicia que Dios le da a los que creen, mi amado hermano. ¿Y acaso eso no es maravilloso? Dios saca el pecado, me perdona mis pecados, y dice la Biblia en el libro de los Salmos que Él lo echa a lo profundo de la mar. Amén. Él trata con mis pecados de esa manera, de tal manera que saca el pecado de mi vida. Pero lo que está diciendo ahora es que Él me viste con su manto de justicia, y yo ahora estoy vestido con la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Así es la manera como Dios nos ve. Así es la manera como el Señor está obrando en nuestras vidas. O, por ejemplo, como dice el mismo libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, donde nuevamente aparece esta palabra. Dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese concepto que a Martín Lutero le parecía tan desagradable, la justicia de Dios le empezó de pronto a parecer tan dulce, tan apetecible. Él antes temía la justicia de Dios y ahora se daba cuenta que Dios por medio de Cristo le aplicaba a él su justicia y que lo veía con la justicia de Cristo. Mi amado hermano, nosotros somos vistos por Dios por medio de la justicia de Cristo. Amén. Yo peco y Dios perdonó mis pecados en Cristo, pero ahora Él me ve justo como Cristo fue justo. Santo como Cristo es santo, de tal manera que ya no hay ningún problema de mi culpabilidad. Dios trabajó la culpabilidad no borrando una conciencia culpable, sino declarándome justo en Cristo. Por eso, como decíamos, ¿qué es la justificación? En primer lugar, que nuestros pecados son perdonados. En segundo lugar, que la justicia de Cristo nos pertenece. El primer paso: nuestros pecados son perdonados, como decía ahí la figura, somos puestos en una posición o un estado neutro, hemos sido vueltos a la condición del primer Adán. Pero y aquí viene lo maravilloso: en la justicia de Cristo que nos pertenece, nosotros ahora somos puestos en una posición positiva y somos puestos en la condición del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Así es como Dios nos ve, en la posición
del Señor justo, del Señor Jesucristo. De tal manera, y esa es nuestra tercera parte, que Dios nos ve justo ante sus ojos. Dios nos ve justo ante sus ojos. Y por favor acompáñenme ahora al libro de Romanos, tal como lo estamos leyendo, capítulo 5. Y dice ahí la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, dice el versículo 12 en adelante, y fíjese cómo está hablando acerca de este contraste entre Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, es decir, Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dios nos ve justos en Cristo, mi hermano. Dios nos ve y nos ve justos en Cristo. Es algo que pareciera ser muy difícil de comprender, pero es eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nuestros pecados son perdonados. La justicia de Cristo nos pertenece y en tercer lugar, Dios nos ve justo ante sus propios ojos. Y como decíamos, esto fue la base del cisma que ocurrió entre la Iglesia Católica Romana y este periodo de los reformadores. Porque la Iglesia Católica decía con justa razón seguramente, ¿cómo es posible que una persona sea declarada justa si en el fondo sigue siendo el mismo que siempre fue? Y es por eso que nosotros respondíamos a esto, que a pesar de que Dios nos declara justos en Cristo, eso no significa que nos deja tal como están, sino que Dios comienza desde el momento de la conversión un trabajo de renovación de nuestra alma, y Él se toma toda nuestra vida para trabajar con nuestro pecado. O como dice el libro de Efesios capítulo 2, que nosotros no somos salvos, ¿no es cierto?, por obras, sino que somos salvos para buenas obras. No es que las obras no tengan importancia, pero no son la causa de nuestra relación con Dios, sino que son la consecuencia de nuestra relación con Dios. No es la base de nuestra relación con Dios, sino que es la manera en la cual se demuestra que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo una persona puede ser justificada delante de Dios? Y aquí nuevamente encontramos diferencias. El catolicismo romano explicaba, en base, digamos, a unos estudios bastante grandes que ellos tenían en el periodo que se llamaba del escolasticismo. Ellos explicaban acerca de cómo obraba la justificación, y ellos hablaban de la causa, espero que no se enreden, la causa final, la causa eficiente, la causa meritoria, la causa instrumental y la causa formal. Bueno, son muchas formas de hablar acerca de las causas, pero voy a tratar de explicar en breve lo que significa. La causa final es para qué Dios está justificándonos, y la respuesta de la Iglesia Católica y de la Reforma, que ambos estaban de acuerdo, es decir, para la gloria de Dios. Amén. La causa final que Dios obra dándole justificación a los pecadores es para la gloria de Dios. Esa es la causa final, el propósito que Dios lo hace. La causa eficiente, ¿cómo es que esto se realiza? Por medio de el Dios misericordioso. ¿Sí?
Estamos de acuerdo, plenamente de acuerdo. En tercer lugar, ¿cuál es la causa meritoria? Si no son los méritos humanos los que pueden otorgarnos ser justos delante de Dios, ¿cuáles son los méritos? Y ambos contestaban, tanto el Concilio de Trento como la Reforma, que la causa meritoria es la pasión del Señor Jesucristo. Es su muerte en la cruz, no lo que nosotros hemos hecho. Hasta acá hay un acuerdo pleno. Pero acá empiezan las diferencias. ¿Cuál es la causa instrumental? ¿Cómo es que el pecador se logra apropiar de esta justicia que Dios está proveyendo? El Concilio de Trento declaró que era por medio de el bautismo y que uno tenía que mantenerse por medio de los sacramentos, donde esta justificación que Dios iba otorgando iba creciendo durante toda la vida. Y este fue el punto que los reformadores señalaron. No es por eso, dijeron. La causa instrumental es la fe del pecador, nada más. Que pone solo su fe porque no tiene nada más que ofrecer delante de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en medio de la palabra de Dios, que es solo la fe. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer ningún mérito. Incluso nosotros, déjeme decirle esto. Uno puede ser cristiano harto tiempo, pero uno sigue viviendo como un católico romano. Porque de alguna manera uno se levanta cada semana y dice, Señor, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que tú esta semana me bendigas. ¿O no es así? De alguna manera dentro de nosotros, dentro de todos nosotros está muy arraigado esa manera de pensar. Yo hago algo bueno, Dios me bendice. Yo hago algo malo, Dios me castiga. Pero fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, ¿a quién? Refiriéndose al Señor Jesucristo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál es la causa instrumental de que yo pueda ser justificado delante de Dios? Es que yo pongo mi fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso significa la sangre, su sacrificio en la cruz. La fe en su sangre, en lo que Él hizo. En el versículo 26 también lo señala, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica, ¿qué dice después? Al que es de la fe de Jesús. La fe. Nuevamente está hablándonos acerca de la fe. O como leíamos antes en Romanos capítulo 5, versículo 1, que también lo leímos, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa que Dios nos justifique? Sabemos que fue la obra de Cristo, esos son los méritos. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Solamente colocar mi fe en la obra de Cristo. Por eso para muchos esto pareciera ser un sinsentido. ¿Solo por fe? Sí, solo por fe. ¿Y Dios va a perdonar todos mis pecados y me va a vestir con su manto de justicia? Sí, solo por fe en Cristo Dios va a borrar todos tus pecados y va a vestirte con su manto de justicia. O como aparece también en el libro de Gálatas un poco más adelante, en el capítulo 2, y donde lo deja más claro aún. Gálatas capítulo 2. Y déjeme decirle que la epístola a los Gálatas y la epístola a los Romanos fueron los dos libros que, digámoslo así, Martín Lutero más atesoró. De hecho, él hizo un comentario a este libro de los Gálatas donde él también narra cómo al comprender estas verdades en la Biblia, su relación con Dios cambió completamente. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Es un precioso versículo el que acabamos de leer. Y déjeme decirle que este versículo fue el que le dio el impulso y el motor a todo este tema de la reforma. Si alguno ha logrado ver alguna
alguna biografía de Martín Lutero, hay una película, o leído algún reportaje, o a lo mejor, no sé, leer algún resumen de su vida, se va a dar cuenta que él estaba muy preocupado por las personas. Y veía que la Iglesia Católica Romana estaba resolviendo mal el problema de la culpa humana. ¿Qué le decían a las personas? Le decían, mire, si usted da dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro, porque ese lugar hermoso que nosotros vemos el día de hoy en Roma no estaba construido en ese periodo, y estaban juntando dinero, entonces ellos decían, si usted da dinero de esa manera, las almas de las personas que ya han muerto y que están en el purgatorio van a ser sacadas, o su periodo de sufrimiento en el purgatorio va a ser reducido. Y usted mismo puede ser librado de sus pecados si usted da dinero. Cuenta la historia, y este libro del hermano Carlos, que incluso hubo un hombre que le dijo, si yo le doy la suficiente cantidad de dinero, ¿puedo ser librado de los pecados que aún no he cometido? Le dijo a uno de los vendedores de indulgencia. Fíjese la pregunta. Y como estaban tan, digamos, con tanta necesidad de reunir dinero, le dijo, por supuesto, si usted da dinero, incluso de aquellos pecados que aún no cometa, usted va a ser librado. Y ellos le entregaban, digamos, una declaración escrita de que los pecados han sido absolvidos. Era un escrito que quedaba ahí cuando uno entregaba el dinero. Este hombre lo hizo. Cuando este vendedor de indulgencias salió del pueblo, él con otras personas lo rodearon, lo asaltaron y le robaron todo el dinero. Y este hombre lo llevó a los tribunales y dijo, este me robó. Y este hombre muy inteligentemente sacó la indulgencia y le dijo, yo he sido absuelto de los pecados que aún no estaba por cometer, y el tribunal lo tuvo que dejar libre. Era una distorsión completa, obviamente, del mensaje del Evangelio. Y Martín Lutero, al observar todas estas cosas, al ver, digamos, la manera en la cual las personas estaban siendo arrastradas a pensar que por dinero ellos iban a lograr mejorar su relación con Dios, fue que protestó. Por eso él se plantó firme y dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y es esa la base entonces que él señaló. O como dijo el Señor Jesucristo, y esto aparece en toda la Biblia, en el capítulo, en el libro de Lucas, capítulo 18, y acompáñenme ahí, en una historia que nosotros hemos escuchado y hemos leído muchas veces. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba tratando de vivir la vida lo mejor, lo más perfectamente que pudiese, ¿no es cierto? Se esforzaba y obviamente muchas de esas cosas acertaba. Pero la pregunta, ¿era suficiente su justicia? Por supuesto que no. No, dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y fíjese lo que dice y cómo concluye el Señor en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa, que dice, justificado antes que el otro. ¿Qué significa eso? Que a este pecador, que se arrepintió y reconoció su pecado, Dios le dijo: yo te declaro justo, te he visto con mi manto de justicia. Mi amado hermano, esa fue la doctrina de la justificación. Y nosotros el día de hoy estamos recordando los 500 años. Alguien podría pensar, ¿el contexto ha cambiado tanto? Ya no vivimos en las condiciones que se vivió en ese periodo. Por lo tanto, y déjeme decirle esto, que existen muchas, podríamos decir, conferencias que tratan de buscar cómo entender digamos, la base de la reforma y buscar de alguna manera una especie de acuerdo frente a la idea del catolicismo romano. Pero estamos convencidos de que no puede haber esto a menos de que haya una comprensión verdadera de lo que significa la justificación.
que Dios perdona nuestros pecados, que nos viste con la justicia de Cristo y que ahora Él nos ve justo ante sus ojos. Si eso no se cree, en realidad es una distorsión completa del mensaje bíblico. Pero déjeme decirle, ¿por qué creo yo que este mensaje sigue siendo actual hasta el día de hoy? En primer lugar, porque creo que es el único mensaje que le da esperanza al pecador. Vuelvo a decirlo. Es el único mensaje que le da esperanza al pecador. Amén. Cuando estaba el Señor Jesucristo en la cruz, había al lado un ladrón. Pregunta, ¿él era culpable de robo? Sí. El Señor le dijo, olvídate de tu culpa. Deja que el tiempo pase. Bueno, no podría haberle dicho eso, porque en realidad tenía muy poco tiempo, ¿no es cierto?, por delante. Olvídate, trata de dejar de lado tu culpa. No había, digamos, ninguna forma de que eso pudiese pasar. ¿O acaso podría haberle dicho, mira, lo que tienes que hacer ahora es consagrarte de mejor manera a los sacramentos? Participar mejor o más constantemente de la misa, asistir o sufrir algún tipo de penitencia de tal manera que pueda Dios darte su justicia infusa, de tal manera que tú puedas ser santificado. Nada de eso. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una declaración de Dios. Y nada más. Fue lo único que bastó. Por eso este mensaje es tan actual, porque le puede dar esperanza al pecador. Nosotros podemos hablar con la persona que sea ladrón, que se crea, digamos, justo y a pesar de que lleva una doble vida. Un hombre o una mujer que engaña a su esposo o a su esposa, o en la condición que se encuentre, y nosotros le podemos decir, ven a Cristo tal como estás, en la condición que estés, y Él te va a recibir. Pero no solamente creo que es una bendición para aquellos que no conocen a Cristo, sino que creo que es una bendición para nosotros, porque nos da una confianza y una tranquilidad. Mi amado hermano, yo no tengo que vivir día tras día tratando de mantener mi salvación segura, tratando de no pecar para no vaya a perder mi salvación, sino que yo estoy seguro en Cristo. Yo estoy descansando en la justicia de Cristo, no en mis propias obras, no en lo que yo haga. Por supuesto que me tengo que alejar del pecado. Pablo habla de que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Por supuesto que tengo que tratar de que el pecado no me gobierne, pero gracias a Dios que yo puedo tener confianza en la justicia de Cristo. Y no tengo que vivir todos los días atormentado de que voy a cometer algún error, voy a pecar contra Dios, de tal manera que eso me va a anular todas las bendiciones que Él le ha otorgado por mí. De tal manera que este mensaje de la justificación le da esperanza al pecador y confianza al cristiano. Amén. Déjeme terminar con esto, y no sé si Cristian nos puede ayudar mostrando la última diapositiva que está ahí. Unos años después de esta dieta de Worms, Martín Lutero quiso hacer un sello que representara la fe cristiana. Obviamente es una representación, para nosotros no es nada más, pero nos gusta entender un poco el simbolismo. Y déjeme leer un poco lo que él decía acerca de lo que significa esto que se le llama la rosa de Lutero. Él dijo lo siguiente: la primera cosa que muestra mi escudo es una cruz negra dentro de un corazón, para que me recuerde que la fe en Cristo crucificado nos salva, pues con el corazón el hombre cree para salvación. Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada y con intención de que cause dolor, no cambia, sin embargo, el color del corazón. No destruye la naturaleza, esto es, no mata, sino que nos mantiene vivos. Porque el justo por la fe vivirá, por la fe en el Salvador. Pero este corazón aparece fijo sobre el centro de una rosa blanca para mostrar que la fe produce alegría, consuelo y paz. La rosa es blanca, no roja, porque el blanco es el color ideal de todos los ángeles y espíritus. Esta rosa además está fija sobre un fondo azul celeste para indicar que tal gozo de la fe en el espíritu es solo señal y principio del gozo celestial por venir, como se tiene y anticipa por la esperanza, aunque no revelado aún. Y alrededor de este fondo hay un anillo de oro para indicar que tal bienaventuranza en el cielo no tiene fin.
y es más preciosa que todos los goces y tesoros, ya que el oro es el mejor y más precioso metal. Cristo, dijo él, nuestro amado Señor, nos dará gracia para la vida eterna. Amén. Martín Lutero, 8 de julio de 1530. Mi amado hermano, ¿qué hace Dios con nuestra culpa? Perdona nuestros pecados. Nos viste con el manto de la justicia de Cristo. Y ahora Él nos ve justo ante sus ojos. Gracias les damos por esa bendición al Señor. Y ese es el mensaje que queremos anunciar a los pecadores, que ellos pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y todos sus pecados serán perdonados. Amén. Amén. Vamos a ver.